Bueno, ¿qué tal a todos? Espero que me escuchen. La idea de hoy es charlar una horita con Fausto. Lo estamos esperando que se conecte y vamos a ir esperando también que se conecten todos. Si a alguno le interesa hacer alguna pregunta, hoy vamos a estar hablando sobre impuestos. La idea es entender un poco qué pagamos cuando los pagamos. Así que si alguno tiene alguna pregunta, la pone en el chat. Yo se la transmito a Fausto. Yo tengo que ya son las 7, así que estará por entrar. Lo vamos a guardar unos minutos. Les voy recordando a los que no están afiliados la página para hacerlo, afiliate.unidosargentina.org o afiliate.online y entran directamente más fácil. Agradezco los saludos. Unido San Juan, Sebastián. Ahí está. Y ahí ya le estamos permitiendo entrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Yo bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá, pasando la cuarentena. ¿Cómo En va llevando cuarentenado. la prisión Bien, bien, domiciliaria? la presión no oficial. Mucho trabajo, ¿viste? Porque además de que, naturalmente, para los economistas esto ha sido un todo, un laboratorio económico, por así decirlo. Son los Eh, protagonistas junto con los especialistas en salud y los economistas, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no muy de la mano en general. Lamentablemente. Pero lo que pasa es que, a ver, acá hay un tema fundamental en todo esto. Si vos llevas el auto al taller y el mecánico te dice, mira, no, yo que vos le cambio los filtros de nafta, de agua, le cambio ya que están los amortiguadores, eh, le cambiaría los neumáticos y te diría, mira, te diría el motor de nuevo. ¿Cuánto Claro, me sale eso? claro, es así. ¿Está? Y si solamente le preguntas al mecánico y te basás solamente en lo que dice el mecánico, sin preguntarle a tu contador o sin mirar tus cuentas, bueno, pues termina gastando mucho más de lo que finalmente deberías haber gastado dentro de lo razonable, ¿no? Y con esto es al revés, porque encima es como si vos llevaras al mecánico el auto de una persona que no conoces. Y el tipo te empieza a decir, bueno, mira, hay que hacerle el auto. Yo para estar seguro, seguro, dice el mecánico, mira, he cambiado los cuatro neumáticos, las llantas, Claro, le cambiaré todas las bujías, todo el aceite, la nafta, le haría todo el service completo y te diría, además que nada, y además le cambiaría, te empieza a cambiar cosas, ¿viste? Y no te gustaría ponerle para estar seguro, cambiar los amortiguadores, claro, te sale una fortuna. ¿Tá? claro. Claro, como la plata no es tuya y Claro, vos seguís cobrando, gastar pase la lo que... plata del otro en tercero, de la mejor manera. Exactamente. Entonces, me parece que, no digo que esté mal lo que digan los infectólogos, ¿no? Como tampoco digo que esté mal lo que diga el mecánico cuando te dice, che, yo para estar seguro, seguro te cambiaré todo esto. Pero cuando tenés que tomar ese tipo de decisiones, tenés que tener una visión un poquito más Y sí. amplia que solamente la del mecánico. Sí, yo imagino que en la Eh, mesa sentás a todos los ministros y escuchás a todos y decidís, para eso te ponen, ¿no? Si no, le y pasás el mando al ministro de Salud y listo. exactamente. Entonces, Eh, primero, la cuarentena tiene ese impacto. O sea, entender que vos le estás preguntando al tipo que te va a decir, por seguridad, te va a dar el tope de gama de lo que deberías hacer. ¿Tá? Segundo, un tema importantísimo, cuando te metes en una cuarentena, deja de ser solamente un tema sanitario, empieza a ser un tema social. Sí, seguro. ¿Tá? Una cuarentena por una semana puede ser un tema sanitario, una cuarentena por 100 días ya empieza a ser un tema social. Y ahí tenés que entender qué pasa en la sociedad. Entonces ahí ya el infectólogo queda.
casi completamente fuera de sus capacidades técnicas, porque cuando es un tema social ahí tenés que consultar con gente que sepa de temas sociales, Claro. específicamente sociólogos, economistas, politólogos, toda la mano en coche. ¿Está? Bueno, Fausto, la idea de hoy era hablar sobre impuestos. Qué Si lindo te tema. parece bien, sí, por eso estás vos. Si te parece bien, yo había pensado dividirlo en 3 preguntas, cómo y Dale. para qué, para darle solamente una orientación, que pases muy rápidamente por el qué y cómo, para después llegar Sí. al para qué se hace con lo que pagamos. Y en el qué, bueno, me parece que no hace falta hablar mucho de qué es un impuesto, te lo dice la palabra, no es nada que paguemos voluntariamente. Obviamente. No, no Pero, es... ¿quiénes pagan impuestos? Es decir, pagamos todo. Cuando una persona compra un sachet de leche, está pagando un impuesto. Impuestos pagan todos, absolutamente todos. No todos en la misma cuantía, ¿no? Pero incluso el que está en negro paga impuestos. Porque cada vez que compra un sachet de leche, paga impuestos. Incluso aquel que está que vive de los planes sociales también paga impuestos, ¿no? Entonces, impuestos pagamos todos. Obviamente, si vos estás todo en blanco, impecable, facturas en blanco, cobras en blanco, pagas en blanco, bueno, ahí te están matando de impuestos realmente, ¿no? Eh, y después hay otros temas que son las retenciones y las percepciones, que es país interesante, porque paga impuestos no aquel que efectivamente paga. O sea, te doy un ejemplo. Bueno, el que está en el comercio lo sabe bien, o el que está en la industria mayorista lo sabe bien. Yo pago el impuesto por lo que vendí, supuestamente por lo que le facturé a mi cliente. ¿Tá? Ahora, mi cliente puede pagar entre los 30, 60, 90 días, o sea que yo estoy pagando impuestos con mi plata y financiando al Estado de esa manera. Uh-huh. ¿Tá? Porque una percepción es cuando el Estado dice, bueno, usted vendió 100, de esos 100, usted me tiene que cobrar, tiene que pagarme una parte de lo que le pagó su proveedor. Eh, o su cliente, perdón. Te Claro, obligan después a hacer a vos el trabajo que de debería ser recabar todo impuestos. O sea, a vos te cuesta cobrarle a tu cliente y además le tenés que cobrar la plata para después pagarle al Estado. Para el Estado, exactamente. Y no solo eso, sino que el problema es que por tu cliente no te pagó, porque acá en Argentina que se paga 60, 90, 120 días, con lo cual esto me parece problema tuyo cómo te financiaste. A mí pagame. Entonces, viste, te queda claro que no solamente, no está tan claro cómo funciona el sistema tributario en Argentina, es un descalabro completo. Eh, Hoy estamos en un, espero que apoyar esto porque lo tengo en la mano y me estoy hinchando la... Ahí está. A Bueno, ver. ahí ya vos entraste en lo que sería la pregunta del cómo, que es esta manera que tiene el Estado de recaudar. Si no me equivoco, hoy tenemos 160 y No me pico acuerdo de parado. impuestos. 165 No se ve. impuestos. 165 No, decía impuestos, parado. que son, no sé, 40 nacionales, tengo 43 provinciales, 82 municipales, algo así. Sí. Sí, 165 impuestos. Ojo que hay muchos que son muy parecidos entre ellos. Ahí cuando estamos viendo los 165 impuestos que publica Nadine Garañarás, que es un trabajo excelente en hacer el compendio de impuestos, también es cierto que por ahí realmente son menos, porque hay impuestos que son muy parecidos entre municipio y municipio, y que por ahí habría que netearlos. Pero bueno, igual son 120, una cosa así, ¿no? Neteados. Eh, eh, y cuando miras el estudio ese, también encontrás otro tema. De esos 165 impuestos, el 90% de la recaudación está en 10 impuestos. ¿Ah? Claro. Con lo cual son los únicos 10 impuestos efectivos. O sea que probablemente hay mucho más hay impuestos que cuestan mucho más recaudarlos que lo que generalmente generan. Lo que pasa es que por ahí no le cuesta recaudarlo al fisco, por ahí sí, no lo sabes. Pero cuando vos tenés que ir a pagar la tasa de abasto con un camión y pagar, no sé, recorrer 30 kilómetros más para pagar la tasa y volver, bueno, por ahí pagaste más por la nafta de esos 30 kilómetros que lo que recauda el municipio por el impuesto. Pero Eh, ¿y a quién beneficia que sea tan complicado? Porque desde la lógica no debería de beneficiar a ninguno, ni al que aporta ni al que recibe, hacer la cosa tan complicada. Es decir, sería más fácil 5 impuestos y listo, ¿o no?
Bueno, es que Argentina es el país de los parches, ¿viste? Y muchas veces detrás de cada parche hay algún negocio de alguno. ¿Ya? Entonces, te encontrás con eso, que por ahí hay un problema impositivo y cuando vas a navegar ahí, no, es el jefe de un área de la municipalidad que vive de sus impuestos. O peor, muchas veces hacen un ajuste fiscal y recortan gastos, entonces, pero en vez de recortarlo realmente, lo que le dicen a un área es, yo a vos no te saco el presupuesto, te reduzco el presupuesto. El tipo se tiene que dar vuelta y como no va a bajar el gasto, lo que hace es aumenta la tasa que le corresponde a su área. ¿Ya? Ujú. Entonces, en el gasto. Ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿por qué en Argentina hay tasas de importación de productos que están en base al valor del producto? De trámites. Yo digo que es un trámite. ¿Qué importa? El trámite es igual si importo una máquina que vale 10 millones de Claro. dólares que si importo algo que vale $1000. Ahora, ¿por qué le cobran el porcentaje del valor del producto? Bueno, porque es una forma de recaudar. Bueno, como la Eh, tasa iluminada o sanitaria que claro, se cobran exactamente. o por volumen o por ventas, depende de lo que sea más grande. Claro, exactamente. Entonces, viste, el problema es que hay muchos parches ahí y con el tiempo la historia sale parche sobre parche sobre parche sobre parche y todo queda ahí dando vuelta y el tipo obviamente que vive recaudando o apretando un sellito de la tasa impositiva de abasto del municipio de Quilmes, obviamente no quiere que saquen esos porque él hace el sellito, ¿viste? Claro. Y entonces hay mucho lío por ahí. Y el otro punto, y ayer lo estaba hablando con Gustavo Lázari, lo dijo Gustavo Lázari, también es cierto que hay muchas empresas que se benefician de eso. Si yo pongo muchos impuestos y regulaciones chiquitos, ¿no?, en una economía, lo más probable es que eso implique un costo administrativo muy grande para una empresa muy chiquita. Para una empresa grande por ahí no, pero para una empresa chica implica un costo administrativo muy grande. Claro. Entonces el resultado de eso es que tengo como una especie de proteccionismo interno, ¿no? Los chiquitos no me pueden competir, como ya los Claro. mato de entrada. Eh, entonces también hay algo de eso. Todos esos curros que Argentina tiene que ir eliminando y pensar en serio, ¿no? Eh, Ahí alguien preguntaba, por ejemplo, si bajar el IVA al 10% no te permitiría recaudar más, es decir, que más gente pague. posiblemente. De hecho, hay una estimación, no me acuerdo de qué estudio, pero recuerdo que había hecho el cálculo, se había hecho el cálculo que el IVA, la evasión en el IVA fue mínima cuando el IVA estaba en 13,7%, en 13%. Fue el O mínimo. sea que fue el mínimo. O sea que en 13% debería estar hablando de un nivel muy bajo de evasión. Lo que pasa es que, a ver, sinceramente, hoy el lío argentino es tan grande que sí, bueno, pará, me voy a meter este laberinto, a desovillar este hilo de impuestos a lo bruto, no te vas a perder tiempo. Para mí lo que hay que hacer es reformar todo el sistema tributario, lo cual incluye la coparticipación federal de impuestos, que es donde hay un problema legal, hay muy grande. Ojo que es un problema muy serio en cuanto a traba de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque acuérdate que las provincias, por la coparticipación, tienen una parte de los impuestos. Entonces, cuando vos querés reformar los impuestos, las provincias empiezan a ver cuánto les cae a ellos la recaudación o las transferencias. Claro. Eh, entonces, mi sensación es que lo que hay que hacer ahí es hay que cambiar la regla De completa, ¿no? cero y empezar de nuevo. Sí, posiblemente garantizar a las provincias una coparticipación inicialmente, el primer año, y hacer la reforma tributaria. Y la reforma tributaria tampoco aplicarla el primer año, aplicarla en un segundo año, en el medio hacer porque además te lleva un tiempo hasta que, en el medio hacer algún un puente que me lo imagino con estas características. Mira, pagame lo que pagabas el año pasado, ajustado por inflación, no sé, y con eso estamos. Eh, o sea, sin un sistema impositivo, sino un gran monotributo por un año, y después ir a ver con un sistema tributario nuevo, ¿no? O posiblemente un esquema así podría ser en Brasil existe eso, donde en realidad vos podés pagar todos los impuestos, impuesto por impuesto, o podés elegir, vos elegís, no la FIP, vos elegís, pagar por lo que la FIP brasileña intuye que vos deberías tener que pagar. Es básicamente una gran tabla donde dice, ¿usted qué es? Supermercadista, ¿cuánto factura? Eh,
15 millones de pesos por mes. Bueno, según esto, en la tabla esta, usted debería pagar tanto de impuestos. Si usted paga eso, nosotros lo damos por pagado todo. ¿Está? Yo creo que un esquema así intermedio podría ser hasta resolver todas las trabas legales que pueda haber, ¿no? Y con este actual sistema, ¿vos crees que es Perdón, equitativo? es más, se podría pensar hasta, yo creo que hay espacio hasta tecnológicamente hablando de ir a una cosa así. Y te lo pongo de esta manera. Si vos haces factura electrónica todo el tiempo, Sí. la FIP, ¿por qué tienes que a declaración jurada a la FIP de cuánto tenés que pagar? Si la FIP sabe cuánto tenés que pagar. Exacto, sí. Si yo le facturé todo con IVA, sabe cuánto facturé, sabe cuánto gasté, porque todas las Exacto. facturas que me hicieron la meta, o sea que sabe cuál fue mi ganancia, sabe cuánto hice aportes para los trabajadores, sabe cuánto, o sea que de ahí es que la FIP me diga, mire muchachos, yo hice este cálculo, usted debería pagar esto, hay un paso así, y de ahí a convertirlo en un solo impuesto, es más cortito, porque una vez que la FIP te empieza a mandar la boleta como si fuera agua o electricidad, dice usted acá calculé de IVA, ganancias, calculo que me tiene que pagar esto, de ahí a eliminar todo y dejar un solo impuesto, estás a... Y no se te quejarían los contadores si simplificás, es decir, sin necesidad de presentar una declaración jurada. No te van a venir Yo los creo que contadores a decirte. Es decir, yo por el creo que mismo los motivo que contadores... no se sacan las peajes en la ruta. Yo creo que no, yo creo que los contadores estarían más bien más tranquilos, porque igual tendrían trabajo, tendrían que revisar a ver si no te que lleva mal el cálculo. Pero no sé esta locura que tienen hoy, ¿no? Ya están pasados. Con cada contador que hablo, ninguno está contento Sí, por el sí. boleto tributario que hay. Sí, sí, Eh, aparte que te cambian cada 2 días. yo creo que hay un mecanismo. Eso estamos hablando de simplificar el sistema tributario, que es una parte del problema. La otra parte del problema, que es reducir la presión tributaria, que es el otro punto, es ya un problema de realidad del gasto público, ¿no? Del sistema impositivo, ¿no? No hay reforma tributaria que sostenga si querés gastar, como va a ser este año, 47 puntos del PBI. En el fondo, vamos al extremo. Allá estamos en la mitad del PBI, se lo gasta el Estado. Si 47 va a ser la mitad del PBI, lo gasta el Estado. 30% es en negro, más o menos, en el PBI. Ojo, no es lo mismo porcentaje que empleo informal. Por una cuestión técnica, en el PBI se estima que el 30% es en negro. O sea que te queda que el 70% del PBI en blanco, 47% lo gasta el Estado. O sea, espacio para inversión, para otra cosa que no queda. Si Claro. del 100%, 30% es en negro, o sea que eso no va a inversión, es casi todo consumo porque el empleo, el PBI en negro es prácticamente de subsistencia. Te queda la parte en blanca, que es el 70% del PBI real. Y de eso, el Estado se lleva, bueno, 47 sobre 70, estamos hablando de más del 60%. ¿Con qué vas a invertir? Claro. Ya está, ahí matás la inversión directamente. Entonces, el problema acá de fondo es el gasto público. Podemos hacer una gran reforma tributaria, que hay que hacerla para simplificar todo el sistema tributario. Yo estoy convencido que se puede hacer. Y ya te digo, tecnológicamente estamos a 2 pasos de hacerlo. Creo que es más sencillo eso que la baja de gasto. Y ahí es donde decimos, bueno, señores, ¿para qué queremos el Estado? En serio, ¿para qué queremos? Porque si vamos a estar prometiendo, no, el Estado te va a solucionar la vida, el Estado te cuida, te salva, te protege, pues no hace nada de todo eso, es todo mentira. Claro. Pero no importa, pero no, el Estado sí, me va a dar educación, me va a dar salud. ¿Qué educación te dio el Estado? ¿Buena, mala? ¿O qué salud? ¿Qué seguridad? Bueno, está bien. Y además creo que decidimos todos que debe participar en la seguridad, debe darnos seguridad, debe darnos justicia, debe participar en la educación y en la salud, porque genera externalidades positivas, pero hasta ahí. Después que te va a sacar de la pobreza, el Estado no te puede sacar de la pobreza. Eso es una ridiculez. Eso es una ridiculez. Entonces, Salvo que trabajes en el Estado con un muy buen salvo sueldo. que trabajes en el Estado. Te saca de la pobreza de los que funcionarios públicos, pero no va a sacar de la pobreza por el hecho simplemente de que la generación de riqueza es lo único que elimina la pobreza. Y el Estado es incapaz de generar riqueza. Genera una riqueza muy marginal cuando aporta como productor de servicios
los servicios que el Estado genera, que son salud, justicia, seguridad, justicia, defensa nacional y algo en lo que es la externalidad positiva de la salud y la educación. ¿Está? Ahí es donde genera riqueza el Estado. Pero hacer cálculo de cuánto gasta para hacer esas cosas es infernal, completamente ineficiente. Es más, destroza más riqueza de la que genera. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de la pobreza, la única forma de sacar a la gente de la pobreza es generando riqueza, que esa gente sea capaz de generar riqueza. Ahora, para generar riqueza tiene que poder entrar en el mercado formal, tiene que poder entrar, acceder a un montón de cosas, al trabajo, a que lo contraten, etcétera. Y para eso tiene que alguien estar interesado en contratarlo. Para estar interesado en contratarlo, dos opciones. O el tipo es tan educado que es capaz de ser productivo al salario mínimo y a los costos mínimos actuales, porque vos cuando pones el costo mínimo contratar a una persona es alto. Entonces, claro, si la persona no es suficientemente productivo como para superar ese costo mínimo, queda fuera del sistema. Ya no le conviene. Una palabra que se suele escuchar muy seguido hoy es somos inviables. Argentina es un país inviable. ¿Te parece que somos inviables? No, inviables no somos como país. Ahora, lo que sí está claro es que el Estado no hace viable a la Argentina en estas condiciones. La organización estatal no lo hace Argentina. Y el problema es que hemos entrado en la... No sé si conocer el cuento de la rana. Si vos la pones a la rana en una olla hirviendo, salta. Sí. Si la pones, la vas calentando a poco. Nosotros somos el sector privado que se fue calentando a poco dentro de la olla y ahora está hirviendo el agua y nos estamos quemando. No por nada Argentina no crece desde hace 10 años. Claro. Entonces, ¿es inviable Argentina? No, tiene muchas capacidades productivas. Además, es un sector privado ultra entrenado, si querés. Pero las concepciones que tenemos tienen que ser cambiadas. Yo creo que van a ser cambiadas siempre y cuando demuestren su efectividad. ¿Está? No tanto, yo no soy un convencido, yo no creo que esto es un error que a veces los argentinos tenemos de pensar las cosas que está mal. Bueno, si a este le va mal, vamos a ver que eso está mal. Eso no es suficiente como para cambiar la percepción. La percepción es, mira, fíjate que esto que se hizo sí estuvo bien. Durante la convertibilidad, el éxito ante la inflación fue lo que permitió hacer muchas más reformas, porque demostró que ese esquema de cosas servía. Me parece que la gente piensa más en el futuro que en el pasado, está claro. Y me parece que a lo que hay que es tener ideas, demostrar que se puede hacer las cosas y que tiene las cosas claras. Hoy además por otra cosa, lo que vemos es una falta de ideas a nivel político espeluznante, ¿no? Bueno, ahí pregunta a alguien por qué vos crees que las cámaras, las asociaciones no enfrentan al gobierno y son tan mansos en esto, que vos decías, es decir, se quedan en el agua hirviendo y es una incapacidad de actuar. Mira, yo creo que Argentina ha domesticado mucho el sector privado, al empresario. El empresario argentino, en general, es alguien que tiene mucho que perder, muchísimo que perder. Y si bien puede ser que algún empresario discuta temas, y los hay, lo cierto es que cuanto más grande sos, más tenés que perder, en general. Y el Estado argentino tiene una gran debilidad, para mí la debilidad número uno de todas es el sistema judicial argentino. A vos te ataca el Estado y no tenés prácticamente defensa. Siempre perdés contra el Estado. Te entra a meter regulaciones y se lo ve eso. Y lo has visto con empresas. Te entran a poner regulaciones, te entran a trabar cosas, te cae el sindicato, te destrozan en 2 segundos. Y no hay nadie en la justicia que te pueda parar. Entonces, una de las razones por las cuales no ves, y por otra parte, tienes que ser suficientemente grande para bancarte eso, y como en Argentina hay muchas empresas multinacionales, el problema es que la adhesión tiene que venir desde afuera. Últimamente yo solamente lo vi eso en el caso de Shell, ¿te acordás con el kirchnerismo? Que se pusieron separadas en contra
Y eso porque tenía la banca internacional que dijo, sí, hacelo. Claro. Pero si vos estás en una empresa multinacional, sos el director, el CEO, y afuera te dice, no, tranquilo, tratá de hablar con el gobierno y pasar las cosas, resolver el problema sin lío, que es lo que suele ser la orden natural, y el tipo va a hacer eso, porque si no lo hace, se va ese y viene otro. No sabes quién, si el tipo se negó o no, porque el que se negó no está más. Claro. El que está se aceptó. Entonces, del lado Bueno, de las como empresas, debe haber pasado con LATAM ahora, de haber venido la orden de afuera, decir replíguense y es más fácil irse que claro, intentar luchar. exactamente. Entonces, la empresa es una máquina de generar riqueza. Bueno, yo pongo de esta manera, no hay que esperar de los empresarios, como de las cámaras, este tipo de cosas, porque no lo van a hacer. No es la función. La Cámara está para resolver cuestiones de, che, la regulación esta, el inciso 4B, no jode por este tema, no mucho más. Para resolver problemas comunes de muchas empresas, pero no para ser un ente de discusión pública. El empresario en general actúa, cuando actúa político, actúa por su cuenta, de otra forma. Ujú. Este, porque en la empresa hay mucho que perder, hay sueldos, ¿viste? Hay que pagar cuentas. Entonces, no es natural que la empresa sea la que ejecute este tipo de rebeldías, si querés. Y tampoco hay que esperarlo, ¿eh? Yo creo que es un error esperar que la empresa se ponga en contra. Ujú. No va a pasar. No va a pasar porque es lo que más tiene que perder y la empresa sirve para generar ganancias. Si no genera ganancias, desaparece. Eh, y desaparece y por lo tanto si no va a generar pérdidas para ponerse en contra de la política, que lo haga el empresario por su cuenta es mucho más probable, o que lo haga a través de una ONG, o que lo haga a través de un partido político apoyando, es mucho más probable que lo haga directamente por las empresas, ¿no? Fausto, ¿te Igual parece fíjate, que... perdón, Sí, igual fíjate que en este tema impositivo cada vez hay más empresarios diciéndole, che, muchachos, para, esto no va más, esto no va más. Lo escuchaba el domingo al de Cabrales diciendo eso, lo dijo también Sarcani la otra vez. Cada vez hay más empresarios que dicen, sobre todo, fíjate una cosa, ¿qué empresarios pueden hacer esa crítica? Los nacionales. Las multinacionales ni se meten en esos temas, porque no. pero ¿cómo termina un empresario que dice no va más? O luchan o se va, o cierra todo, O lucha se va o se cierra todo, sí. Sí, sí, no hay sí. otra. No hay otra. Pero luchar no creo que vaya a ser. Lo puede hacer el empresario por su cuenta, pero no lo va a hacer con la empresa atrás. Lo que pasa es que eso te quita tiempo de producir, tiempo de generar, Obviamente. justamente. Obviamente. Bueno, pero es obviamente. Por En eso este yo caso es creo un que en realidad. estorbo. Sí, por eso digo, acá hay un punto importante, y es un punto para mí muy relevante. La empresa es parte del sistema productivo argentino, no es un ente social o político. ¿Está Sí, sí, bien? está para ganar plata. Está para ganar plata. Mm, Ahora, el empresario lo que haga con su tiempo, es lo mismo que lo que haga el empleado, que es lo mismo que lo que haga un maestro. O sea, siempre, siempre en la Argentina y en cualquier país vas a ver que hay un orden social que funciona por debajo del sistema productivo, que es lo que hacemos nosotros desde las 9 de la mañana o 8 de la mañana, de las 7 de la mañana, de la hora que entre, hasta la hora que salga. Este es mi trabajo. Y ahí están, pueden ser temas sociales, la gente que es más de ayudar a otros, que se mete en grupos para la ayuda, en fundaciones que ayudan a la gente. Hay algunos eh, que ayudan a los presos, ¿viste? Hay un montón de organizaciones que la gente dedica el tiempo libre. Otros simplemente se dedican a la familia o lo que fuera, algunos temas religiosos. O sea, toda la sociedad tiene temas en los que se encarga. Y en general, históricamente, la política caía ahí adentro, en esas otras actividades sociales, en la Argentina, ¿no? Entonces ahí tenían, y incluso había toda una red de cosas sociales que iban desde los clubes, todos los clubes fueron creados de esta manera, ujú. forma de juntarnos y armar algo, las asociaciones, las cooperativas, para ayudar a la gente en los barrios, en los pueblos, para ayudar a la gente que tenía los recursos, se salía de ese lado. La política
existía ahí. De ahí los comités radicales, donde la gente iba a discutir después de los comités radicales y de otros partidos. Pero el radicalismo fue probablemente el más importante en ese sentido. Donde iba a discutir de política y etcétera. Los peronistas también tenían sus propias cosas, pero era algo donde la gente iba a discutir, incluso salían, y además, el político que quería ser intendente, no, o sea, tenía que pasar por el filtro de los comités, por el filtro de las agrupaciones políticas, que era el tipo que cuando se juntaba el carnicero, el verdulero, el empleado de comercio, que iban ahí y discutían. Bueno, si uno conoce un poco de historia política, Irigoyen, son tipos que se patearon el país yendo a los comités, hablando con el carnicero de cada pueblo, que eran los tipos que estaban en los comités. Bueno, hoy todos son empleados públicos. Son todos empleados públicos. ¿Quiénes están en los comités? Y bueno, son todos los empleados públicos de La Matanza que trabajan en el comité. Y esto ha hecho que se desconecte completamente la relación entre el sistema productivo y el sistema político, ¿no? Porque la política era una parte de la actividad social de la gente que estaba que operaba en la realidad, que operaba en la calle, digamos, ¿no? Ujú. Hoy eso ya no es así, está todo dominado por cuestiones políticas, hay política en todos los clubes incluso, o sea, son política, y te das cuenta que eso se deterioró muchísimo esas relaciones, ¿no? ¿Por qué crees que en Argentina está visto como un delito ganar plata? La gente esconde, no dice soy empresario. Bueno, hay algo de cierto y hay algo de cierto en todo eso. Yo creo que Argentina, el sistema político argentino, la estructura política argentina, lo que ha hecho es castigar muchísimo a los empresarios reales, al tipo que invierte, se la juega y saca un negocio adelante, y beneficiado mucho al tipo que hace plata con la política. Entonces, vos pensás, cuando la gente piensa en empresario, está pensando en Baez. En el gran empresario, el que hizo plata con el Estado, no el que la hizo Entonces, pese al Estado. entonces Galperín, por ejemplo, está claro que Galperín la hizo con una idea, innovó y salió adelante, pero porque justo salió de un sector tecnológico. Ahora, un tipo parecido a Galperín que haya hecho algo novedoso en el tema construcción, por ejemplo, y que le haya ido muy bien porque desarrolló una forma, o tiene una forma muy eficiente de administrar los recursos, ponele. Y Baez está en el mismo grupo, mucho más difícil distinguir. Che, ¿por qué los dos se hicieron ricos rápido? Bueno, porque, ¿cómo le explicas? No, mira, tipo hizo todo un sistema nuevo, hace las casas o los edificios en partes y después eh, y el empresario por otro lado. Alguien me pone ahí que la iglesia inculcó que es malo tener plata. Bueno, algo de eso también puede haber. Pero yo creo que son utilizaciones de estas cosas, ¿no? Son Sí, pero hoy la iglesia no pequeños tiene el peso que memes. tenía antes y No eso y sigue montó. viendo. Exactamente, yo creo que son pequeños memes, por así decirlo, culturales, que se utilizan para explotar una idea. O sea, y por otra parte, claramente, en la medida que el Estado fue creciendo y fue castigando a la sociedad con impuestos, siempre dijo, bueno, esto es para los más ricos, pero ya, ¿cuántos impuestos a la riqueza ya te digo? Ahora están con el impuesto a la riqueza. ¿Ah? Sí. No habíamos creado un impuesto a la riqueza a bienes personales, para ahora lo pagamos todo, entonces ya no es más a la riqueza, lo vamos a tener uno nuevo, a la super Claro. rico, que después Como vamos a estar comentaba pagando también todo. alguien ahí, ponen un impuesto provisorio para siempre. Exactamente. Entonces el impuesto a las ganancias para los más ricos, ahora lo pagamos todos. Impuesto a los bienes personales para los más ricos, ahora lo pagamos todos, entonces creamos un nuevo impuesto a los bienes personales, dos, para los super ricos, que también lo vamos a terminar pagando todos en algún momento. Impuesto interno, ser un impuesto para los bienes del lujo. Ahora lo paga Coca-Cola, paga todo. ¿Tá? Después fue para los bienes de lujo, después para los bienes que hacían mal, y después para los bienes que hacían mal, pero no tanto, después para los bienes que generan resfrío, no sé, empezamos a... Entonces, y para cada una de esas cosas se puso un relato, ¿tá? Y ahí el relato puede ser política, y si eso tomará algo que dijo la iglesia del hombre rico, que además de los ricos, que es cierto que algo de eso se inculcó, eh,
pero me parece a mí que no es la fuente principal, es simplemente una utilización. Ahora, fíjate una cosa. En la Argentina antigua, ser político era ser pobre. Estaba ahí al lado, che, papá, me quiero dedicar a la política. Oh, no, dedicate a la música que vas a ganar más plata, era más o menos. Eh, Ahora, de ser político, y te encontrás con tipos que tienen el el mismo patrimonio porque fue político que porque fue empresario. Ujú. ¿Está? Y es cierto, cuando empezás a ver, che, ¿qué entiende la gente por empresario? Y lo más probable es que entienda por empresario algo que es muy diferente a lo que vos y yo entendemos por empresario. En Argentina, ¿no? Y eso ha hecho mucho más fácil cualquier intención si de ser empresario es malo. Y bueno, pero ¿quiénes son los ricos en Argentina? Ahí, Vudú, Báez. Claro. Mm. Preguntarle a una persona en la calle, pero no estoy hablando ahí que estén metidos en política, en economía. ¿Cuáles son los empresarios más ricos que conoce Argentina? Te va a tirar tres tipos corruptos, lo más probable. Ujú. O te van a decir los políticos. No te van a decir los políticos, claro. Que, yendo ya a la pregunta en sí, que era ¿qué pagamos con nuestros impuestos? ¿Qué pagamos con nuestros impuestos? Bueno, mayormente, la mitad de los impuestos prácticamente pagamos empleados públicos, básicamente. La mitad, el 40% pagamos empleados públicos a nivel nacional, provincial sobre todo, y la otra mitad pagamos jubilaciones. El otro 40% Así. jubilaciones. Sí. Y después queda un 20% restante, que ahí tenés obra pública, que es nada, que es la nada misma. Eh, eh, y una parte que es planes sociales, ¿no? Pero es cierto que hoy en Argentina, yo para que te digo los números precisos, te voy a decir los números precisamente, pero para que des una idea de cuánto es el gasto público. El consolidado total, nación, provincias, municipios y en todo el mundo. En Argentina hoy, en pesos, para este año 2020, van a ser 11,8 billones de pesos. 11,8 billones de Billones de pesos. pesos. Con B larga. De esos Sí, no, 11,8 billones, 3,2 son salarios. ¿Está? Tenés los el maestros, tenés los salario que médicos son maestros, policía y tipo todo lo demás, que está en la administración pública. Jubilaciones son 3,6. ¿Está? O sea que más o menos estamos hablando de... No estoy contando los intereses de la deuda, los intereses de la deuda van por aparte. O sea que el 30% son jubilados, yo dije 40, hacía de memoria, no. 30% jubilaciones, 30% salarios. Subsidios son un poquito menos, son 2,9, 2,7. O sea, un poco menos, estás en el 22% total. Y después todo el resto es bienes y servicios, es un pedacito, serán un 8%, 7%. ¿Qué es bienes y servicios? Bueno, todo lo que gaste el Estado para funcionar. Y ahí también están todos los monotributistas que contrata el Estado. Y después lo que es inversión pública es la nada misma, eso es increíble. Lo que uno piensa inversión pública es que debería ser una de las cosas más importantes. Que, bueno, eso estamos hablando del 6%, ¿no? Del gasto. Y después quedan otras cosas, después son otras cosas que también se puede achicar. ¿Y vos creés que se pueden bajar los impuestos? Es decir, si vos decís bajar impuestos, ¿recaudás más, recaudás menos? ¿Qué de eso no pagás? Mira, lo que está claro es que al principio recaudas menos. Cuando bajas los impuestos al principio recaudas menos. Pero ¿Qué de eso no se paga? a la larga recaudas más. Por eso te digo, para bajar impuestos tenés que atacar el gasto público. Claro. Tenés que decir, bueno, ¿qué hago con la jubilación? La jubilación es una parte grande, es un 31%. ¿Tá? Para la nación es mucho más fuerte que esto. Esto es para el consolidado de nación y provincias. Para la nación es mucho más fuerte. Pero tenés que pensar qué hacer con las jubilaciones. Tenés que hacer una reforma jubilatoria para poder bajar impuestos. Yo considero que ahí hay que volver a un sistema libre, que dice mucho más libre el sistema jubilatorio en Argentina. Para que la gente maximice su jubilación. ¿Tá? No lo va a maximizar el Estado. O sea,
pensar que, a ver, es ridículo eso, pensar que yo le doy plata al Estado y el Estado va a hacer lo mejor para mí, no funciona, nunca funcionó. Mejor lo que yo puedo hacer con la plata para jubilación no funciona. Es medio ridículo pensarlo así. Si no, sería mucho más eficiente el Estado argentino. Y dado la experiencia de eficiencia del Estado, te diría que para mejorar la jubilación, para mejorar las jubilaciones y que salga más barato, hay que liberar el sistema jubilatorio. O sea, no tiene que ser todo el Estado, podría ser privado, mixto, como quieras. Eh, Obviamente el Estado va a tener que pagar lo que vos ya aportaste, para que vos puedas hacer lo que quieras con eso. En salarios hay para cortar, hay espacio para cortar. Y en subsidios también hay mucho espacio para cortar, ¿no? Empezando por los subsidios a las empresas, porque tenés precios bajos, ¿no? Pero todo esto te diría que tenés que hacer primero como una estrategia de cuánto vas a bajar el gasto público, cuánto puede bajar rápidamente el gasto público, cómo lo puedes hacer. En obra pública también se puede bajar mucho. ¿Por qué el Estado tiene que estar haciendo la obra pública? ¿Por qué no puede hacer lo que lo haga otro? En los 90, por ejemplo, el gasto en obra pública era mucho más bajo, y eso es que se hicieron muchas más obras, simplemente porque se sacó del presupuesto todo eso. La obra pública se financia con peajes y chao, que lo haga otro. Ese tipo de cosas se pueden hacer perfectamente. ¿Vos crees que son equitativos los impuestos hoy? Es decir, ¿realmente el que más tiene paga o el que más tiene también No, tiene más posibilidad de evadir? no, Por ejemplo, no es. No, eso, no. ¿es Me caro parece que la evadir? evasión es caro evadir. Pero en realidad, perdón, no es tan caro, no es tan caro evadir. Eludir es caro, evadir no. De hecho, la mayor parte de la economía informal está en la parte más baja de la pirámide, ¿no? Eh, no tenés un mercado libre en el negro. Claro. Siempre, no, eso está, o no tenés un Jumbo, por una empresa grande en el medio, en negro. La salada puede ser, pero eso es. eh, Así que no, la parte en negro en general está más están las pequeñas empresas, en algunas medianas y en la parte más baja de la pirámide, en general la gran evasión. Eh, Ahora, con este sistema tributario, si vos quisieras cobrarle todos los impuestos, pone que vos mañana pongas a Dios en la FIP. Entonces el tipo sabe perfectamente quién evade porque conoce nuestros más íntimos, y supiera quién evade y quisiera cobrar los impuestos a todos ellos, la economía caería 15%. El PIB caería 15% instantáneamente porque la mitad de esa economía sería incapaz de pagar los impuestos. Claro. Al nivel al nivel actual. Al nivel actual. Al nivel actual. A eso me refiero. Entonces te das cuenta que hay un 30% de la economía que es incapaz de pagar esta presión tributaria. Pero bueno, si no la paga, la paga y vive, y si no la paga, y si quisiera pagarla, no podría vivir. Eh, y además hay que tener en cuenta esto, no estamos hablando de que hay una parte que es toda negra y la otra parte toda en blanca. En el medio hay grises. Sí, Bueno, sí. esos grises tampoco vivirían Mayormente. todos. Claro, tampoco vivirían todos si les quisieras cobrar todos los impuestos. Algunos se morirían, la mitad se moriría, la otra mitad vivirían cobrando todos los impuestos, comiéndose la vida de los demás, digamos, básicamente porque se achica la oferta. Lo que pasaría es que aquellos que quiebran dejarían un mercado libre, que agarrarían estos que sí pudieron sobrevivir, y no es que aumentaría la cantidad de bienes, aumentarían los precios, por lo cual la caída va a haber una caída de la actividad económica. Uh-huh. ¿Está? Por eso ¿Hay, que desaparece. hay una relación entre los impuestos y la informalidad laboral? Hay una relación, no es súper sólida, pero hay una relación, porque si vos agarrás los países con mayor presión tributaria, los 20 países con mayor presión tributaria son también los 20 países con mayor economía en negro. Ahora, ¿es tan lineal la relación? No, no es tan lineal. Hay países, En esos 20 países estamos nosotros? estamos nosotros ahí arriba, en el top. No, si vamos a hacerla, Pero, está bien, hay que hacerla bien. pero por ejemplo, pero no es la única variable, eso quiero decir. Porque, por ejemplo, agarrás Francia, que está también en ese top 20, Uh-huh. ¿tá? Es el país con mayor presión tributaria, uno de los mayores presión tributaria en la Unión Europea, también uno de los países con mayor economía en negro en la Unión Europea.
Y lo mismo Italia. Ahora, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia no tienen la economía negra real. ¿Está? Es Ujú, realmente fuerte. A pesar que tiene una presión tributaria alta, tan alta como la de Francia o la de Argentina. Digamos. ujú. Argentina tiene más o menos la misma presión tributaria que los nórdicos, formal. ¿No? Ujú. Formal. Si vos sacás la economía en negro, aquel que vive en la economía en blanco más o menos paga lo mismo que paga en los países nórdicos, en promedio. ¿Ah? Lo que pasa es que los países nórdicos tienen una particularidad que son bastante piolas. Y a usted por lo que dijeron, miren muchachos, acá la verdad es que no existen empresas ricas y empresas pobres. Lo que es rico o pobre es la gente. Entonces, Claro, no cobran casi impuestos corporativos. El impuesto a la ganancia sobre las empresas en Suecia es la mitad que la Unión Europea. La mitad. Y lo mismo en ujú, Noruega. ujú. ¿Dónde cobran? Lo que sí te cobran impuesto a la ganancia fenomenal al dueño de la empresa, pero no a la empresa. ¿Por qué? Porque ellos entendieron una cosa muy lógica. No es lo mismo, si yo le pongo muchos impuestos al sistema productivo, estoy castigando la producción. Si yo quisiera hacer alguna redistribución de recursos, o como hacen ellos, bueno, lo lógico es ponerle impuesto al rico, no a la empresa. Claro, Bueno, que como Argentina no entendemos y queremos, o queremos cortar atajos, hacer las cosas parches y esas cosas que nos gustan, ¿no? Tenemos todo un lío. Y acá le cobramos impuestos a las empresas como ningún otro país en el mundo. Entonces el sistema productivo se ve muy sufrido. Entonces, ujú. hay una lógica. Lo que pasa es que para llegar a eso hay que hacer las cosas muy bien. ¿Viste? Tenés que ser Noruega y funcionar como Noruega, ¿no? Si no Y la funcionas como mentalidad Noruega, noruega. en la mentalidad. Entonces, si no funcionas como Noruega, difícilmente las personas físicas, porque ¿cuál es la lógica de esto? La persona física te va a pagar los impuestos, va a aceptar una carga tributaria como la de Noruega, siempre y cuando tengas los servicios que te brinden Noruega. Claro, Si no te brinda, obviamente no te paga sus impuestos y trata de evadirte. Entonces, ¿qué hacemos acá? Los políticos argentinos que piensan que son políticos noruegos, van y dicen, no, entonces, como esto no se va, le vamos a cobrar a las empresas para que nos evadan. Entonces, reventar el sistema productivo, que es una cosa que los noruegos saben que no hay que hacer. claro. Eh, entonces, hay muchos impuestos a las empresas, cobrándole muchos impuestos a Digo, las empresas, y encima, sin los servicios de los noruegos. Entonces, estás en el peor de los escenarios. Es verdad que Argentina tiene claro, servicios públicos, en el fondo hay que reconocer que Argentina tiene servicios públicos mejores que muchos países de Latinoamérica. Ahora, mejores que muchos países de Latinoamérica ni siquiera alcanza para jugar en la primera A de Noruega, Suecia y los países nórdicos. claro. Ujú. Entonces, no, y además la lógica es opuesta. Esto es como decirte, porque ¿a qué me refiero? Eh, Che, ¿sabes que todos los ricos tienen, toda la gente rica tiene un Porsche? Entonces yo para ser rico voy a comprarme un Porsche. Claro. No, esa es la lógica. La lógica es, hacerte rico y después comprarte el Y después Porsche. No me comprarte el compro el Porsche. Porsche para ser rico. ¿Ah? Y con los países nórdicos pasa un poco eso. Cuando se dice, no, mirá cómo anda lo nórdico, hay que gastar como los nórdicos para ser como los nórdicos. No, yo puedo gastar como un rico y nunca voy a ser rico. Claro, Lo han probado, lo claro. han tratado mucho, pero no funciona nunca. ¿Ah? Fausto, mira, van a quedar creo que 10 minutos nada más. Sí, Y te pregunto si, bueno, estamos acá dentro de Unidos, ahora después te voy a preguntar también una opinión sobre eso, pero si mañana te toca a vos, te vienen y te consultan, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué crees vos que hay que hacer? Es decir, ya hablaste de que es más fácil de dinamitar todo y empezar de nuevo que sí. reformar, ¿no? Pero ¿es posible eso? O, Mira, yo creo que, a ver, con las condiciones actuales tienes una gran posibilidad. Tienes una gran posibilidad. Porque esto que te comentaba, es decir, llegamos a una cosa, por un año los impuestos van a ser fijos. O sea, de acá a un año hasta que la economía se recupere, pagame algo de impuestos, no sé. Con que me pagues el 90% de lo que me pagaste el año pasado, estamos. Y más, te limpio la carpeta. Cualquier deuda tributaria que tuviste, hay una gran moratoria que incluye los impuestos actuales y los futuros, por un año. mm, ¿Se entiende? De tal manera de
Y pero si Me haces paga, eso, también digamos, no aprovechan los vivos. que aprovechen lo vivo, no Al importa. Pero revés. acá, dadas las situaciones, dada la situación Sí, actual, no hay nadie vivo, están todos muertos. Entonces, sí, sí, es verdad. es una, por eso es una situación para aprovecharse. De acá pagamos una cuota mensual, porcentaje, será un porcentaje de lo que facturaste el año pasado por la inflación, por un cálculo, y listo. Y la ventaja de eso, con esta actualidad, es que vos podés tener un año para hacer una reforma tributaria en serio y la ver un nuevo sistema tributario un año después. Ujú. Para eso tenés que hablar con las provincias, con los municipios, y en la situación actual, yo creo que las provincias te aceptan cualquier reforma de coparticipación con tal de que vos le garantices los fondos. Claro. Entonces, en esta situación actual tenés una posibilidad enorme de hacer una reforma de esas características en materia tributaria. Al mismo tiempo tenés que ir a las provincias y decir, muchachos, tenés que hacer una baja de gasto. Pero ¿por qué Eh, decís que hay una posibilidad enorme? Porque justamente estamos demasiado en por- el fondo, ¿no? porque vos lo que querés, cuando no tenés chance, no tenés chance es cuando todo el mundo ve que las cosas van fenómeno, entonces Claro, todos quieren picar de la continuar lo mismo. ganancia, picar de la ganancia. Ahora, cuando tú no sabes cuánto vas a perder, cuando la provincia no sabe cuánto va a perder, cuando el municipio no sabe dónde toca fondo, ahí vos contra una garantía del piso podés sacar muchas cosas a favor. O sea, el Estado Nacional va a pagar un costo a corto plazo, pero un beneficio a largo plazo. Claro. ¿Está? ¿Cuándo no vas a poder reformar la coparticipación? Cuando la recaudación crece el 30% anual, el real. Ahí la provincia dice, no, dejamos así que el año que viene. ¿Está? Claro, claro. Entonces creo que tenés una chance ahí en hacer estas cosas. Entiendo. Eh, Creo que tenés chance para hacer una reforma, muchas reformas. Además, cuando hay líos es cuando más en blanco tenés el cheque para hacer reformas, ¿no? Y me parece que ahí tenés una posibilidad grande. Entonces, en principio empezaría por ahí. Después te que hacer una reforma al Estado. Reforma al Estado, si muchachos, bueno, ¿cuántas áreas vamos a tener realmente? Tengo que tener 25 ministerios, no sé cuántos hay ahora, Ministerio. 21. No puedo hacer 5. Tenemos que tener subsecretaría y Bueno, subsecretarías. de hecho hoy están funcionando solo tres, cuatro. El de Y no pasa nada. ministerio como Sí, el sí. de, claro, y nadie murió por eso. Extraño más el negocio de ropa deportiva a cada una cuadra que tengo en casa que El que ministerio al ministerio de de algo, turismo. de turismo. Entonces, eh, me parece que primero, podés reducir la cantidad de ministerios, podés eliminar subsecretarías y secretarías. ¿Para qué queremos subsecretarías y secretarías? ¿Por qué hay secretarios, subsecretarías, directores? Elimina los escalafones directos y listo. Eh, Obviamente va a quedar mucha gente del Estado afuera, pero bueno, eso lo podés resolver con algún sistema de indemnizaciones o pagos salariales por un tiempo. Eh, Porque además, ojo, que esa gente puede ser fuente de nuevos negocios en el futuro. Si es Ujú, que si es que le bajan los impuestos como para que puedan hacer nuevos negocios. claro. Pero lo que no puede hacer es decir, no, che, mantengo a esta gente porque no sé dónde van a trabajar, no, porque mientras mantengas a esa gente, la gente que está quedando afuera del sistema es la gente que está trabajando en el sector privado. Mira, siempre te dicen, no, no podés, se puede despedir a 1 millón de empleados públicos, 500.000 o que fuera. Y este año, por una pandemia, ¿cuánta gente quedó fuera del sistema? ¿Cuánto Claro. despidió el sector privado? No, lo que Ujú. no quieren es los políticos hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces yo creo que sacar a la gente que ya no es necesaria es una cosa. Después ves qué haces con esa gente. Sí, ahí puedes plantearle la posibilidad de una indemnización. Incluso pues en IPF se hizo, que es la de permitir que la gente crea sus propias empresas. Yo creo que hay muchos espacios para eso, ¿no? Bueno, Alguna se mira, jubilará. no, te iba a decir que nos quedan 5 minutos, creo que se va a cortar a los 60. Así que te quería preguntar por Unidos, recordar la página donde afiliarse, si querés cerrar los últimos 4 minutos con las ideas del partido, con lo que quieras decir sobre eso. Bueno, muy bien. Bueno, alguien preguntaba en materia de salud, después se los paso los datos si quieren, lo voy a poner en la página, en el Instagram mío, a En ver el Instagram. cuánto.
el cuadrito de cuánto se gasta en cada cosa a nivel consolidado. Un dato siempre interesante ahí es que cuando quieren demostrar que gasta mucho en salud, ponen a los sindicatos, a las obras sociales como gasto público, Claro. ¿no? Ahora, cuando no quieren, lo sacan. Eso, cuando, bueno, comento rápidamente. Unidos, ustedes saben, es un partido político cuyo objetivo es construir de abajo para arriba. Esto es, la idea es no solamente tener un partido político que apoye las ideas liberales, sino también tener un partido político que requiera el esfuerzo de la gente, porque necesitamos a la gente otra vez haciendo algo de política, porque si no se vuelve a desconectar Argentina, la realidad de la calle con la política, y en parte creo yo que todo este lío político, este lío económico que tiene Argentina, eh, eh, lo que genera es un problema muy serio de que la política se engancha de la realidad y hace lo que se le canta, ¿no? Así que la idea es que Unido no solamente tiene que apoyar las ideas liberales, sino que además la gente participe en política y que la gente que sea elegida por Unido para participar en el Congreso, en las intendencias, en donde sea, esté conectada con aquello que lo votó. Y cuando se junten, no hay unidad partidaria en el Unidos, hay Zooms, Meets, Claro. Instagram, Lives, no sé. Cuando nos juntemos por acá, vayan y si hace algo mal, lo reconten, insulten como corresponda y el tipo vuelva a hacer Bueno, lo que pero tiene que hacer. no les va, digamos, solo con Zoom y charlas ya tenemos, ¿cuánto? 12.000 afiliados en todo el país, Exactamente, cerca de 3.000 exactamente. en Buenos Aires. Nos faltan mil, sería un poco más, 1.100. casi 2000. En realidad deberíamos tener 2000 más en la capital para asegurarnos de tener partido. Una vez que tengamos partido en capital, ya estamos por tener partido en la provincia. Y posiblemente empecemos a medida que empecemos a armar partidos, yo creo que va a ser mucho más rápido la posibilidad de tener partidos en otras partes del país. Y con 5 distritos ya tenemos partido nacional, ¿no? Bueno, les voy a recordar la página, es afiliate.online o afiliate.unidosargentina.org. Ok. Esa es la página. Afiliate.online es más fácil porque entras O directamente, ¿no? afiliate.online te lleva directamente, perfecto. Aclaración importantísima para terminar. Es una preafiliación. La afiliación no va a estar hasta que ustedes nos firmen las tarjetitas que o se las haremos llegar o le diremos dónde están para llegar. No, es una preafiliación porque tienen que firmar en algún momento porque el Estado argentino es todo con papel y virome. Bueno. Entonces es una preafiliación. Bueno, Fausto, ya creo que faltan 2 minutos, me avisa. Te quiero agradecer esta hora, estos minutos. Espero que hayas pasado cómodo, que te hayas sentido como en tu casa. Bueno. Ya mi casa me tiene un poco los huevos al plato. Tenés ganas de salir ya, ¿no? Sí, Lo que menos querés. Bueno, de vuelta, agradecerte esta hora. Para mí fue genial. Y recordarles a todos de vuelta que nos hace falta que se afilien y esperamos verlos a todos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Chao, Fausto. Chao a todos. Chao.